La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios hoy encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 32, y dice: y a este Dios, versículo 31 y 32, ha exaltado Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña notación ahí, de que por ahí los pentecostales hacen mucho hincapié para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y recibir la plenitud del Espíritu Santo necesita ayunar mucho, vivir ayunando y orando, y ayunando y orando, como quien tiene que pagar un precio. Siempre se dice eso. Sin embargo, acá me está hablando de que Dios le ha dado a quienes le obedecieron. Ahora, vamos a mirar qué es lo que tienen que obedecer. Pero en primer lugar, dice San Lucas capítulo 11:13, pues si vosotros siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. A los que lo pidan, no hay que pagar precio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que obedecer? Bueno, nosotros encontramos en San Judas, capítulo 1, versículo 3, que es necesario obedecer la fe que un día nos fue encomendado. ¿La fe de qué? La fe de creer que Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo a encarnarse para tomar el lugar de la humanidad, para que Él ponga el pecado, el dolor, las enfermedades y malestares sobre su Hijo, y Él muera bajo el peso de la ley que demandaba la ley justa, santa y buena, que la humanidad transgredió, pecó contra Dios, no pudiendo cumplir la ley de Dios. Vino Cristo Jesús, Gálatas capítulo 4 del 1 al 7, y nace debajo del peso de la ley, y como dice San Mateo capítulo 5, 17 y 18, y Él no la vino a abrogar, sino a cumplir. Pero Él vino a cumplir la ley y pagó el precio, lo que la ley demanda, y puso su vida pagando de lo que la humanidad no pudo hacer ni puede. Entonces yo debo obedecer esa fe de creer que Él ya lo hizo por la humanidad. Como dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese hay que obedecer. Ese es el mandamiento que también encontramos en 1 Juan, en el capítulo 3, el versículo 21 al 24.
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiereis, la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuáles son esos mandamientos? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús, y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa es la obediencia. A los que le obedecen, Él le da la facultad, como dice Hechos capítulo 1, del 5 al 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo el mundo. Pero al ya nacer de nuevo, al convertirnos a Dios, el Espíritu Santo de Dios pasa a vivir dentro del cristiano creyente. Entonces, en segundo lugar, obediencia para la justicia. Dice Romanos en el capítulo 6, versículo 16. Obediencia para la justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? De la misma manera dice en el capítulo 6 de Romanos, versículo 11 al 13, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros al Dios como instrumento de justicia. Obedecer la justicia que es Cristo. Romanos capítulo 3, 21 y 22 dice, Cristo es el manto de la justicia, que por la fe somos justificados por Dios en Cristo Jesús. En tercer lugar, por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo. 2 Corintios 9, en el versículo 13, los que profesan el Evangelio, pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es necesario, al proclamar, al creer, para recibir, obedecer esas buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Y en cuarto lugar, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25, dice, obediencia a la verdad. Leemos allí el capítulo 1, versículo 22,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio que os ha sido anunciado. Y en quinto lugar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17, como hijos obedientes. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, obedientes como hijos, obedientes en estar sumisos, respetuosos, serviciales, corazón humilde, manso en la presencia de nuestro Dios. Y por último, 2 Corintios capítulo 2 del 7 al 10, el apóstol Pablo hace énfasis: es necesario también estar pronto en obedecer la palabra que enseña que debemos estar siempre dispuestos a perdonar quien nos lastima y nos ofende. Que Dios los bendiga.